Muy bien. Tomen asiento, por favor. Bien, la semana pasada iniciamos con nuestra serie acerca del liderazgo y aprendimos dos cosas muy importantes. Todos estamos en posición de liderazgo y el liderazgo es influencia. Debido a que es influencia, todos estamos en posición de liderazgo. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Bueno, miren, hicimos un vistazo así muy rápido de las cosas la semana pasada, pero el día de hoy vamos a empezar ya a profundizar en los temas de forma más detallada. El día de hoy vamos a hablar del corazón de un líder. ¿Saben cuál es uno de los errores que la gente comete cuando se trata de enseñar liderazgo? No todos, pero la mayor parte de los libros de liderazgo que he tomado y muchos de los cursos que he visto de liderazgo se van directo a las acciones de la gente. O sea, le dicen a la gente lo que tiene que hacer para ser un buen líder. Entonces, si quieres ser un buen líder, entonces haz esto, haz lo otro, pon objetivos, ¿no? Cosas que hay que hacer. Eso se llama de afuera hacia adentro y no funciona. Porque lo más importante en la vida de una persona es el tipo de persona que es. Y el tipo de líder que eres tiene que ver con tu corazón. Cuando nosotros trabajamos primero en el corazón de una persona, ¿verdad? El corazón es lo que dirige todo lo que haces y entonces poco a poco empieza a afectar hacia afuera. Entonces tenemos que empezar siempre por el corazón de la persona y el día de hoy vamos a analizar el corazón de un líder como Jesús. Vamos a darle gracias a Dios y empezamos a estudiar este concepto. Padre, te amamos, Señor, te venimos a declarar nuestro amor, tú eres nuestro líder, Padre, y te pedimos que este día, Señor, a través de tu Santo Espíritu, guíes nuestros pensamientos, abras los ojos de nuestro corazón, nos ayudes a recibir tu palabra, Señor, de manera que dé mucho fruto y haya una transformación en nosotros, de forma que haya un cambio de perspectiva para todos los que estamos aquí, Señor, que podamos seguirte fielmente y que eso tenga un impacto directo en nuestra vida, en la vida de la gente a nuestro alrededor, para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, vamos a dividir nuestro tiempo en cuatro partes. La primera de ellas, como pueden ver, dice el número 1 romano, el reto para ser un líder como Jesús. ¿Cuál es el reto de ser un líder como Jesús? Miren, la semana pasada analizamos que Jesucristo nos dio una enseñanza que es radical en cuanto al concepto de liderazgo. Fíjense, en Mateo 20, les voy a decir lo que está pasando ahí. Los discípulos de Jesucristo están discutiendo entre ellos para ver quién es el más grande entre ellos. La mamá de dos de ellos le pide a Jesucristo que a sus hijos los ponga uno a la derecha y otro a la izquierda de él en el cielo. Y entonces cuando los otros se enteran de la petición se ponen a discutir todos contra todos. Y entonces Jesucristo les dice estas palabras en Mateo 20, versículos 25 y 26. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Miren, esa frase hay que subrayarla. Entre ustedes, dice Jesucristo, no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Bien, al decir esas palabras Jesucristo estaba volteando de cabeza radicalmente el concepto del liderazgo. ¿Cómo es el concepto de liderazgo en nuestros días? ¿No? La persona que llega a ser el gran líder siente que todos los demás están ahí para servirle. Jesucristo aquí dice, no, ese no es el liderazgo. Dice, el liderazgo es al revés. Y fíjense, su número 1 dice, la enseñanza y ejemplo de Jesús nos presentan a un líder siervo. Jesucristo lo que nos enseñó es, ¿quieres ser un gran líder? ¿Quieres dirigir a la demás gente correctamente? ¿Quieres que te quieran seguir? Tienes que ser un líder siervo. Y la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es, ¿será que así lideramos? ¿Será que así tratamos a los demás? ¿Será que la naturaleza humana nos lleve a tratar de ser líderes sirviéndole a la gente a la que queremos liderar? Miren, la respuesta a eso es no, Digo, porque los veo todos así como, ¿cuál será? ¿Cuál será? No, esa no es la naturaleza humana. De hecho, si lo piensan, cuando entramos al mundo, desde que entramos, venimos con una naturaleza egoísta, ¿no? ¿Cómo son los niños? ¿No? De las primeras palabras que aprenden es a decir, mío, ¿no? O sea, todo es mío, todo es para mí, ¿no? El problema es cuando tenemos un punto de vista egoísta, enfrentamos la vida con una actitud equivocada, o sea, esperamos darle al mundo muy poco, pero que el mundo nos dé a nosotros mucho. Cuando así vivimos,
tenemos la tendencia a poner nuestros intereses personales por encima de los intereses de la gente a nuestro alrededor, aunque seamos el líder de ese grupo. Fíjense, tomamos decisiones que son en contra del beneficio del grupo, lo cual produce a gente enojada, ¿verdad?, poco productiva, gente molesta, ¿no?, descontenta, etcétera, ¿no? Y aunque sabemos que está mal, fíjense, la evidencia nos dice, en encuestas que han hecho a través de miles de empresas anónimamente a nivel de liderazgo, a todos niveles, pero de liderazgo, todas las personas, hay momentos en su vida en donde las decisiones que toman son en su beneficio propio y no en beneficio del equipo. Todos en algún momento, si somos honestos, reconoceremos que, dada una circunstancia, si vemos que nos va a afectar a nosotros, tomamos una decisión sabiendo que no es lo mejor para el equipo. Entonces la pregunta es, número 2 en su programa, ¿por qué es que la gente decide servirse a sí misma? O sea, ¿por qué será que caemos en eso? Fíjense. La gente, en términos de liderazgo, ¿no?, se divide en 2 grupos de personas que toman una actitud o toman otra actitud dependiendo de cómo son. El primer grupo, la letra A en su programa, es la gente que tiene actitud de dueño. Son personas que se sienten dueños de todo lo que está a su alrededor. Piensan que las cosas son suyas, lo que logran es suyo. Las relaciones, incluso la gente a su alrededor son suyas. De hecho, su identidad es la suma de sus relaciones, más sus posesiones, más su posición, o sea, su título, su puesto. ¿No? Esa es la identidad de los dueños. Y por lo tanto, fíjense, el enfoque principal de estas personas es proteger todo lo que creen que les pertenece. Se la pasan todo el tiempo protegiendo estas cosas, y si sienten una amenaza contra esas cosas, su comportamiento se convierte en agresivo, arrogante, humillante. O sea, de alguna manera tienen que defender sus cosas, entonces tienen una actitud muy negativa, y el resultado siempre es que ponen sus intereses por encima de los demás y terminan sirviéndose a sí mismos. Ven a la gente de esta manera, piensan que la gente está ahí para ayudarles a ellos. O sea, ellos tienen sus objetivos y toda la gente está alrededor para ayudarme a mí a alcanzar ese objetivo. El otro grupo son gente que tiene actitud de administrador. Es gente que lo que piensa es que todo lo que tienen en su vida, o sea, sus relaciones, sus posesiones, la posición que tienen, todo les fue dado en préstamo temporal. Ellos no se sienten dueños, ellos se sienten administradores de todas las cosas que Dios puso a su disposición para administrarlo de la mejor manera posible. Y esa es precisamente su identidad. Dice, la identidad de ellos no proviene de que sean dueños, sino proviene de la confianza que Dios ha puesto en ellos para administrar todas las cosas alrededor. Entonces su identidad es de hijos de Dios con la responsabilidad de administrar cosas para Él. Como resultado, pues es gente que le sirve a Dios y por ende le sirve a los demás. Entonces fíjense la diferencia. Los dueños ven a la gente como que ellos están ahí para ayudarme. Los administradores ven como que ellos están ahí para ayudarle a la gente. Es un cambio de perspectiva totalmente diferente. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de líder soy? ¿No? La pregunta número 3 dice, ¿eres un líder que se sirve a sí mismo o uno que le sirve a los demás? ¿Qué tipo de líder eres? Bien, ¿saben qué? También hemos notado a través de trabajar con mucha gente, la gente es poco objetiva para calificarse a sí misma. O sea, si tú le preguntas a líderes, ¿no?, a gente que está en posición de liderazgo, padres de familia, gerentes, supervisores, coaches en equipos deportivos, y les dices, ¿tú eres un líder que le sirve a los demás o a sí mismo? Te dicen, no, yo, a mí, el equipo, lo más importante, la gente. O sea, nadie se evalúa correctamente. Todo el mundo se ve como el gran líder. Entonces, para ayudarnos a todos nosotros a determinar de qué lado estamos, hay 3 preguntas que si las contestas con honestidad, vas a saber qué tipo de líder eres. Miren, las primeras 2, de hecho, si tienes el valor, pregúntaselas, o sea, no las contestes tú, pregúntasela a la gente a tu alrededor, a la gente más cercana a ti, a la gente con la que trabajas, a tu familia, que te digan exactamente en dónde estás y vas a saber qué tipo de líder eres. La última la tienes que contestar tú a fuerza, ¿okay? Entonces vamos a ver cuáles son. Dice, la primera es esta, letra A, ¿cómo manejas la retroalimentación negativa? ¿Cómo manejas cuando la gente te critica? Cuando te dicen que estás mal, que lo que hiciste es un error. Fíjense, los que son líderes siervos son gente que todo lo ve como temporalmente puesto en sus manos para manejarlo lo mejor posible, ¿ok?
su principal miedo es fracasar en administrar correctamente las cosas. Por lo tanto, cuando alguien los critica, eso lo ven como una oportunidad para manejar mejor las cosas. Hay veces que la gente critica de forma negativa, pero es gente que, aunque en algún momento se sientan medio ofendidos, como su preocupación es mejorar su forma de manejar las cosas que Dios les puso en préstamo, pasan por alto la ofensa y analizan, ¿será cierto? O sea, lo que me están diciendo de verdad será cierto y estoy administrando las cosas mal. Y eso todo proviene de que su temor es fallarle a Dios. Fíjense, por ejemplo, a Jesucristo cuando lo criticaban, ¿qué hacía? ¿No? A Jesucristo lo criticaron un montón de veces, se acercaba a la gente, le decía que estaban mal y que sus discípulos... Y él, en lugar de enojarse, decir, te convierto en calabaza, ¿no? O sea, que podría, ¿no? ¿Qué hacía? Les enseñaba, les decía, pero no es cierto, en la Biblia dice esto y lo otro, no dice la Escritura que esto, o sea, lo que trataba de hacer es abrirles los ojos a cómo en realidad no estaba mal, pero no se enojaba. O sea, ese es un líder siervo. Mira, está un niño muy enojado. Y luego, fíjense, ¿cómo actúan los que son líderes que se sirven a sí mismos? Los líderes que se sirven a sí mismos son personas, fíjense, que como todo se trata de proteger las cosas que piensan que son suyas, ¿qué es lo que hacen cuando los critican? Atacan, ¿no? O sea, si esto es un ataque contra las cosas que creo que son mías y que puedo perder, fíjense, su principal temor es perder posición o poder. Entonces, si me empieza a criticar, o sea, a lo mejor puedo perder mi poder, puedo perder mi posición, entonces lo que voy a hacer es empezar a atacarte con todo para defender las cosas que creo que son mías. ¿Saben cuál es un excelente ejemplo de un líder que se sirve a sí mismo? ¿Se acuerdan de Herodes, el rey? A Herodes lo critica primero Juan el Bautista. Lo critica porque se casa con su cuñada, con la esposa de su hermano. ¿Y qué le hace a Juan el Bautista? Primero lo encarcela. Dice, tú estás casado con tu... al bote con este, ¿no? Y luego le cortan la cabeza. Cuando se entera que nace un niño que está destinado a ser el rey de los judíos, lo cual ese es su puesto, ¿qué hace? Manda matar a todos los niños de la edad del bebé que va a ser el rey de los judíos en toda la aldea. Y miren, eso es un caso extremista, pero eso es lo que hacen los líderes que se sirven a sí mismos. Cuando ven competencia, cuando sienten gente que los critica, lo que hacen es eliminarlos. A lo mejor no tienes el poder de Herodes para cortarles la cabeza en medio de la oficina o en la sala de tu casa, pero es la misma idea, ¿no? O sea, los eliminas, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas la retroalimentación negativa? Letra B, ¿cómo estás preparando a tu sucesor? ¿Cómo estás preparando al que sigue atrás de ti? Miren, las empresas que triunfan, los equipos que triunfan, las familias verdaderamente exitosas, son familias que se preocupan por ir creando liderazgo abajo de ellos para que todos sigan en la misma dirección cuando el líder ya no esté. Un líder que se sirve a sí mismo, lo que está tratando es de proteger su posición y no quiere perderla nunca. Entonces, ¿qué también prepara al sucesor? No lo prepara. Los líderes que se sirven a sí mismos son acaparadores de información, de reconocimiento, de todo el conocimiento. Fíjense, en el trabajo, ¿cómo se ve eso? Son jefes que no le quieren dar la información total a nadie. Yo manejo toda la información, yo acaparo todo esto, ¿para qué? Para que me necesiten a mí. No te voy a preparar, no te voy a enseñar, no te enseño todo lo que puedo, porque ¿qué tal si me bajas el puesto? Me vas a comer el mandado, ¿no? Vean en los matrimonios, por ejemplo, cuando hay esposos que la información del dinero, cuánto entra, en qué se gasta, lo tienen acaparado. No necesitas saber nada, tú no te preocupes, yo manejo. ¿Qué es eso? Control. Yo controlo, protejo el control que tengo sobre este equipo de trabajo que es mi familia, para que pueda yo mantener mi puesto. Un siervo líder, ¿saben qué es lo que hace? Fíjense, sabe que todo está en préstamo temporal. O sea, está consciente de que su estación, su periodo de tiempo como líder va a pasar. Todo es temporal. Yo no voy a ser el padre que está influenciando a sus hijos toda la vida de mis hijos. Un día van a volar. Yo no voy a ser el jefe de tal puesto en una empresa por la eternidad. Yo no voy a ser el pastor de esta iglesia para siempre. No sé exactamente cuánto Dios me vaya a dar como pastor de esta iglesia, pero en algún momento alguien más va a ser el pastor de esta iglesia. Y si lo tengo claro yo, ¿cuál es mi responsabilidad? Empezar a preparar a un líder que vaya en la misma dirección que estamos llevando nosotros para que cuando falte yo, esto no le pase nada.
Si yo no estoy preparando a nadie, mañana me atropella un camión, ¿qué va a pasar? Se va a subir otra persona y va a empezar a tomar una dirección de acuerdo a lo que él piense. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un líder? Preparar a la gente abajo de nosotros, que eso es lo que hacía Jesucristo. Jesucristo con sus discípulos, ¿qué hizo? Fíjense lo que dice Juan 15:15. Ya no los llamo siervos, les dijo a sus discípulos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le he oído decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Dice, todo lo que yo le he oído decir a mi Padre, toda la información que yo tengo, todo el conocimiento que tengo, se lo estoy pasando a ustedes. ¿Para qué? Pues para que puedan ser buenos líderes. Entonces, ¿qué también estás preparando a la gente que viene atrás de ti? ¿Qué también estás compartiendo? Todo lo que sabes, todo lo que Dios te ha dado. Y por último, letra C, en tu relación con Dios, ¿quién guía y quién sirve? En la relación que tienes con Dios, ¿quién guía y quién sirve? Miren, Jesucristo dejó una cosa clarísima. Dios no está buscando entre la gente a personas que se quieran dirigir solas, que quieran escoger su dirección y seguirla. Está buscando a gente que esté dispuesta a seguirlo a Él, a donde Él quiere que vayan. Dice, cuando en Mateo 6:33 dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas, lo que estaba diciendo es, tú preocúpate por mis objetivos, por mi dirección, por mi reino, porque mi reino baje a tu vida, por eso preocúpate, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno que se sirve a sí mismo y uno que sirve a Dios? Dice, la gente que se sirve a sí mismo es gente que dice, este es mi objetivo, yo escojo mi dirección, escojo el plan para llegar ahí, la estrategia, y luego voy a Dios y le pido que me ayude a llegar ahí. Eso quiere decir, yo guío, Él sirve. Yo le digo a dónde voy y luego voy en oración para que me ayude a llegar ahí. Cuando yo soy un líder que sirve a Dios, es al revés. Yo voy a Dios y le digo, Señor, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿Para dónde quieres que jale? Y luego, él lo que hace es me guía y me bendice en ese camino, ¿no? Si no, ¿saben cómo pueden contestar esta? Analicen sus oraciones. Cuando van a Dios en oración, ¿le van a pedir guía o le van a dar guía? Van a decir, Señor, haz esto, dame aquello, abre esta puerta, llévame a tal lado. O le dicen, Padre, estoy a tu disposición, que se haga tu voluntad, llévame a donde quieras, yo voy detrás de ti. ¿Quién guía? ¿Quién sirve? Si contestas esas tres, te vas a dar cuenta de qué lado estás. Entonces, fíjense, con el análisis de todo esto, nos damos cuenta cuál es el reto de ser un líder como Jesús. Su siguiente espacio en blanco dice, mantenernos centrados en Dios, sirviéndole a Él y a los demás. O sea, la manera de seguirlo correctamente es centrados en Él. Entonces, nuestro verdadero reto es siempre mantenernos con nuestros ojos en Dios, sirviéndole a Dios y sirviéndole a la demás gente. Nuestra naturaleza no nos ayuda. Y les voy a decir que otra cosa no nos ayuda. La Biblia dice que hay un enemigo que tenemos en este mundo, ¿verdad? Que es Satanás, que su trabajo específicamente es distraerte. Él lo que quiere es que tú te distraigas de tener tus ojos puestos en Dios. Porque cuando dejas de ver a Dios, te vas a empezar a fijar en ti, vas a empezar a servirte a ti mismo. Y en el momento que haces eso, lo que haces es tratar de marginar la influencia que tiene Dios en tu vida. ¿Se acuerdan que decíamos que liderazgo es influencia? Bueno, cuando Dios tiene influencia sobre ti, tu líder es Dios. Cuando empiezas a marginar la influencia que tiene en tu vida, empiezas a convertirte en tu propio líder. Entonces, para evitar eso, para evitar marginar la influencia de Dios en nuestra vida, tenemos que entender cómo es que la marginamos. El número 2 romano dice, ¿cómo marginamos la influencia de Dios en nuestra vida? O sea, hay tres cosas, tres trampas en las que caemos, que cuando caemos en ellas marginamos la influencia de Dios. Número 1, cuando ponemos algo o a alguien en el lugar de Dios. Cuando pones a algo, alguna cosa, ¿verdad? O a alguien, alguna persona, en el lugar de Dios. Eso es lo que llamamos el objeto de tu adoración. Fíjense, cada vez que tú pones a algo o a alguien en el lugar de Dios, lo que estás haciendo es, tú declaras que eso es más importante para ti que Dios, por lo tanto se convierte en tu Dios. Tú a lo mejor dices, no, espérate, yo no adoro esas cosas. Lo que estás diciendo es, ahora me voy a someter a esas cosas, ¿verdad? Porque como eso se convierte en lo más importante, pues entonces ahora
vas a estarlo persiguiendo y te sometes voluntariamente a estas cosas. Esto es lo que la Biblia llama un ídolo. Cuando algo en este mundo, en la creación, sustituye a Dios como el objeto de tu adoración. Y fíjense, eso también se convierte a la respuesta a la pregunta ¿de quién soy? La semana pasada decíamos que cuando tú contestas la pregunta ¿yo de quién soy? Estabas escogiendo tu liderazgo personal. Si dices yo soy de Dios, entonces mi guía es Dios. Pero cuando tú le das importancia a otra cosa por encima de Dios, estás diciendo ahora le pertenezco a eso. Puede ser cosas como dinero, casa, coche, lujos, etcétera. Pueden ser deseos, deseo de poder, deseo de reconocimiento, ¿no? Deseo de que todo el mundo me rinda pleitesía. O pueden ser adicciones, O sea, la gente se vuelve adicta, por ejemplo, a hacer deportes, a ver televisión, a comer, a beber, a navegar en internet, ¿no? O sea, nos volvemos tan adictos a esas cosas que sacamos de nuestra vida la influencia de Dios y permitimos que entre en nuestra vida la influencia de esas cosas. Entonces estamos sacando totalmente a Dios de nuestra vida cuando le quitamos el primer lugar. Miren, ese es el cargo que le hace Dios a la iglesia en Éfeso. En el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando le escribe a Éfeso le dice estas palabras: has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Qué le está diciendo? Dice, no les dice, tú no crees en mí. Dice, no, yo sé que has perseverado, has sufrido en mi nombre, pero tu problema es que yo no soy lo más importante en tu vida. Has perdido tu primer amor, ya no me amas a mí por encima de todo lo demás. Cuando caes en esa trampa, sacas la influencia de Dios de tu vida y caes en la siguiente. Número 2, caemos en la trampa de poner nuestra confianza en algo que no es Dios. Esto es lo que se llama tu fuente de seguridad. Fíjense, si yo le empiezo a dar más importancia a cosas o a personas que a Dios, cuando tengo esas cosas me siento seguro. Piénsenlo así. Hay gente que piensa que lo más importante que puede tener es dinero. Y entonces, si no tiene dinero, se siente inseguro. Anda temblando y no sabe qué hacer. Pero si de repente tiene dinero, es una seguridad, ¿no? Ya estoy tranquilo porque no hay problema, ¿no? Esa parte, la fuente de tu autoestima, lo que valoras. Por ejemplo, si el dinero es lo que te mueve a ti, si tú estás hablando con una persona que tiene más o menos lo mismo que tú, lo ves como un igual. Si ves a gente que gana menos que tú o tiene menos que tú, los ves como seres inferiores a ti. Pero si hablas con gente que tiene mucho más que tú, entonces tú te sientes inferior a ellos. O sea, tu fuente de valor proviene de lo que valoras. Y ahí pónganle lo que quieran, dinero, intelecto, negocio, posición, lo que sea. Si tú lo valoras por encima de Dios, esa es tu fuente de seguridad. ¿Cuál es el problema? Que son fuentes de seguridad frágiles, pasajeras. Estás poniendo seguridad en cosas que no duran. Y obviamente estás marginando la influencia de Dios en tu vida, permitiendo que esas cosas sean la influencia principal. Por eso la Biblia por todos lados nos dice que tú pongas tu confianza en dinero, en tu capacidad, en gente, es una necedad. Porque esas cosas son pasajeras. ¿Ok? Entonces la segunda trampa es poner tu confianza en algo que no sea Dios. Y la tercera es cuando le das crédito a opiniones que no son las de Dios. O sea, cuando empiezas a tener una audiencia diferente a Dios, lo marginas en tu vida, porque fíjate, si tú lo que más te interesa es lo que piensan otras personas por encima de lo que piensa Dios, vas a vivir para complacer a las demás personas. Te vas a pasar la vida tratando de complacer a medio mundo, lo cual es imposible. Pero aparte de que no vas a poder, te lleva a hacer una de tonterías. Fíjense, ¿cuántas veces la gente que lo que le interesa es, por ejemplo, el dinero, piensa que la manera de tener contentos a todo el mundo y que piensen bien los que están al lado es mantenerse al nivel de los vecinos, ¿no? Si este compra un coche nuevo, pues yo me tengo que comprar un coche más grande, ¿no? Si este pinta su casa, pues tengo que pintar la mía, ¿no? Si pone focos, pues pongo el triple de focos, ¿no? Entonces, fíjense, gastamos dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, para impresionar a gente que ni conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque estás muy preocupado por qué opinan de ti.
Y quieres que piensen que estás muy bien, que te va muy bien, entonces tienes que comprar cosas grandes, tienes que mantenerte a su nivel. Fíjense, le decimos a nuestros adolescentes, no te dejes influenciar por tus compañeros, no tomes porque ellos toman, no fuman porque ellos fuman. Pero caemos en eso nosotros cuando estamos tratando de mantenernos al nivel de los vecinos. No nada más eso, otras cosas que hacemos son tonterías por agradar a la demás gente. Esto pasa normalmente en trabajo, en equipos en donde una persona es miembro de un equipo de trabajo y de repente lo hacen jefe del equipo. Quiere seguir siendo amigo de todos, quiere seguir teniendo la aprobación de todos, entonces les permite hacer cosas que son contraproducentes contra el equipo, nada más para que estén contentos. Entonces pueden llegar tarde, pueden tomar cosas de la empresa, pueden hacer una bola de tonterías, pero siguen siendo mis cuates. En la familia, ¿han visto a padres de familia que no pueden disciplinar a sus hijos? Porque me va a dejar de querer. Y el chamaco es un monstruo, pero ay, mi hijito, ¿no? Hace lo que le da la gana y no lo disciplinas. Porque pues ¿cómo lo vas a disciplinar? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué lo haces? Porque estás más preocupado lo que piensa el niño, lo que piensan tus compañeros, lo que piensan los vecinos que lo que piensa Dios. Entonces esa gente se convierte en tu juez, ¿no? El veredicto lo van a dictar los demás. Entonces vives como un títere para la sociedad. Y acuérdense de una cosa, la gente es súper inconstante. Hoy eres famoso, mañana ya nadie se acuerda de ti. ¿Ok? Entonces, marginamos a Dios cuando caemos en estas tres cosas. Y el resultado de caer en esas trampas son dos cosas, dice el número 3 romano, resultados de marginar a Dios en tu vida. Dos cosas van a empezar a suceder en tu vida cuando sacas la influencia de Dios. Número 1, orgullo. Vas a empezar a sentirse orgulloso de ti mismo porque tú eres el que provee, tú eres el que tiene control, tú eres el que ha construido, tú eres el gran líder y entonces empiezas a enaltecerte a ti mismo. Miren, orgullo, dice su espacio ahí, pensamos que tenemos que elevarnos lo más posible a los ojos de los demás. O sea, tratamos de transmitir una imagen de poder, de superioridad, de que estamos bien, y por eso cuando la gente nos critica no lo podemos aceptar. Por eso juzgamos a los demás, culpamos a los demás, ¿verdad? Contraatacamos a los demás, porque lo que queremos es tener una imagen inflada de nosotros para que los demás digan, ¿no? Por eso en Romanos 12:3, Pablo dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Dice, tienes que ser consciente de tus limitaciones y no sentirte Superman. Es un ser humano común y corriente como todos los demás, no te tienes que estar enalzando tú. Y miren, les voy a decir una cosa, yo sé que hay gente, porque he platicado con un montón de gente acerca de estos temas, que piensa, yo conozco a gente así, son gente muy orgullosa, son gente muy arrogante, pero tienen mucho éxito en la vida. ¿Qué me dices de eso? Les voy a decir dos cosas. Para empezar, fíjate bien cuál es tu definición de éxito, porque tu definición de éxito dirige tus acciones, dirige tu vida. Esa definición que tú pienses, si alcanzo esto, tengo éxito, va a hacer que tomes las acciones que tomes en tu vida. Pero en segundo lugar, déjame decirte, he tenido, gracias a Dios por el trabajo que he tenido en mi vida, la oportunidad de interactuar con muchas personas de altísimo nivel, dueños de empresas internacionales, poderosísimas personas, directores de empresas con una cantidad de dinero impresionante. Y les voy a decir, la gente que está en esos niveles, que sirve a Dios, es gente que en esos niveles se siente plena. O sea, aquí no estoy atacando el dinero. ¿Okay? El dinero no está mal, yo he tenido en mi vida dinero y he estado sin dinero y siempre he estado mejor cuando he tenido dinero. ¿Okay? O sea, no estoy atacando el dinero. Pero esa gente cuando tiene a Dios en su vida ve el dinero como una manera de servirle a Dios. Y todas las personas que he conocido que están en esos lugares, que se sirven a sí mismas, son gentes miserables, vacías, con relaciones destrozadas, con familias deshechas, rodeados de gente que no son sus amigos, están ahí por ver qué les sacan y lo saben perfectamente. Lo curioso del caso es que esa gente se pasa la vida pretendiendo que están bien. Lo que quieren es que tú creas que están bien, porque ese es su interés, proteger su imagen, proteger cómo se ven desde afuera, lo cual no entiendo. ¿De qué te sirve que todo el mundo crea que estás bien si por dentro estás deshecho? Si en tu familia las relaciones son horribles, si no puedes encontrar un amigo, no importa qué hagas. Pero esa es esa gente. Cuando tú vives para servirte a ti, lo que haces es destrozar todo lo que hay a tu alrededor, porque nada más te sirves a ti mismo. Y miren lo que dice la Biblia, Proverbios 16:18 dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso.
Entonces te llenas de orgullo. Y lo segundo de lo que te llenas, número 2, es temor. Empiezas a tener un temor en tu vida. Y miren, también aquí hay que analizar esto porque hay dos tipos de temor. Hay un temor que es sano, ¿no? Hay un temor que te detiene de tomar decisiones riesgosas que a lo mejor pongan en peligro tu vida. Para eso puso el temor en nosotros Dios. De hecho, ¿qué dice la Biblia? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿no? Es el saber quién es Dios. Pero hay un temor que es tóxico. Un temor que te congela, que no te permite vivir la vida con la plenitud que Dios la diseñó para que vivieras. Ese es el temor, por ejemplo, que experimentó Adán. ¿Se acuerdan lo que les pasa a Adán y a Eva? Se comen la fruta prohibida, baja Dios al paraíso del Edén y empieza a llamar a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿No? Y Adán tratando de esconderse de Dios, ¿no? O sea, bueno, según él se esconde, pero Dios lo llama, ¿no? Le dice, ¿dónde estás, Adán? Y cuando se le aparece le dice, ¿dónde andabas? ¿Y qué le dice Adán? Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. En el momento en que el hombre saca a Dios de su vida, en ese momento es consciente de su desnudez, de su incapacidad, y desde entonces siente miedo y se esconde. Nos estamos escondiendo desde ese día, ¿eh? Nos da miedo que la gente nos vea como somos. Conscientes de cómo somos, decimos, no puedo permitir que me vean así de vulnerable, de débil. Entonces creamos fachadas para que los demás no sepan en dónde estamos. Y tenemos miedo todo el tiempo de cuánto van a tardar en cacharnos. De cuánto tiempo les va a tomar descubrir que esa es la persona que nosotros somos. ¿Saben? La Biblia nos dice que ese temor es una trampa. Fíjense, Proverbios 29-25 dice, temer a los hombres resulta una trampa. Quedas esclavizado a tratar de cubrirte, a pretender, a ponerte máscaras. La gente no llega a conocerte a ti, sino a la máscara que pones para protegerte. ¿Y de dónde viene eso? Dependencia adictiva a fuentes riesgosas de seguridad y valía. Ese temor proviene de estar poniendo tu seguridad, tu valor personal en fuentes que son vulnerables, que son pasajeras, que son frágiles. Miren, cuando sentimos que nuestra fuente de seguridad falla, créanme que el miedo empieza a envenenar tus decisiones y tus relaciones, y cosas trágicas suceden, ¿eh? Se empieza a ver una separación entre tú y la gente a la que amas, entre tú y Dios. Empieza a haber comparación todo el tiempo, te estás comparando con los demás, porque para ti lo importante entonces es la imagen y lo que los demás piensan. Empieza la amargura, la envidia, tu autoestima depende de lo que los demás opinan y vives en una distorsión de la verdad. O sea, empiezas a creer que como dice Dios que debemos vivir, no funciona realmente. Dices, no, yo tengo que lograr esto, tengo que hacerlo por mí mismo, tengo que cubrirme, tengo que protegerme. Y sacas a Dios y a su palabra de tu vida. Tienen una cara de depresión que no se la aguantan, ¿eh? Tan contentos que venían hoy en la mañana. Pero ya vieron cuál es el punto número 4. ¿Cuál es el antídoto de todo esto? ¿Okay? O sea, vamos a la parte buena. Esas son las malas noticias. Nuestra naturaleza tiende a empujarnos a servirnos a nosotros solos. ¿Cuál es el antídoto? Hay 3 cosas que podemos ver claramente en la vida de Jesucristo, que si nosotros vivimos la vida como Él la vivió, van a ser el antídoto contra todo eso. Número 1, adora únicamente a Dios. El objeto de tu adoración tiene que ser única y exclusivamente Dios. Y miren, quiero que escuchen esta clarito, porque este punto es el más importante de todos, y si no lo entienden como es, esto no nos va a servir de nada. Miren, esto que les estoy diciendo en este punto no es una técnica de liderazgo, ¿eh? No es una estrategia que te estoy diciendo para que seas un buen líder en tu trabajo. No, esto no es una técnica. Si tu corazón no está en esto, nada de lo que vamos a ver en las siguientes semanas va a servir de nada. ¿Ok? Todo lo vas a ver como una técnica de manipulación a otras personas. Tu corazón tiene que estar en esto. ¿Ok? Tiene que ser natural, tiene que ser real tu adoración a Dios. Y para que sea de esa manera, tienes que entender que nuestra adoración a Dios inicia con Dios y termina con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Esto no es algo que yo hago. El que toma la iniciativa de llamarme a la relación es Dios. Cuando tú respondes a su llamado,
Cuando empiezas a oír la voz de Dios que te empieza a jalar y empieza a caminar hacia Él, mientras más te acercas a Él, mejor lo conoces. Y cuando conoces el carácter increíble y maravilloso de Dios, tu corazón no tiene más remedio que amarlo. Y entonces, de forma natural, tu corazón va a empezar a adorar a Dios, pero tiene que ser eso, natural. Entonces, tienes que responder al llamado de Dios para acercarte y que te pase a través del proceso natural que te va a llevar un día a gritar, guíame tú. Tú dirige, yo no puedo, ya traté y no sale, no funciona. En ese momento vas a estar en el proceso de transformación. Y quiero que oigan la mejor de las noticias. Si estás sentado aquí el día de hoy, es porque Dios te está llamando. Yo no sé por qué razón estás aquí. A lo mejor crees que fue porque te invitaron o alguien te arrastró hasta aquí. Estás aquí porque Dios quiere que estés aquí y quería decirte, te estoy llamando, acércate a mí, conoce mi carácter. Te voy a transformar si te acercas. Empieza a acercarte a Dios, permítele, escucha su voz y síguelo. Y va a empezar la transformación que va a cambiar totalmente la perspectiva en tu vida. Y vas a empezar a ver las cosas desde su perspectiva y a la gente desde su perspectiva. Entonces empezamos a adorar a Dios por encima de todo lo demás. Cuando eso sucede, vas a aprender, número 2, a depender completamente de Dios. Entonces tu dependencia, ¿verdad?, la fuente de tu seguridad, la fuente de tu autoimagen proviene de Dios. Y miren, para depender de Dios totalmente tenemos que tener 2 cosas claras. Todo viene de Dios. Todo, absolutamente todo, viene de Dios. Y sin Dios no podemos hacer nada. Somos totalmente incapaces de lograr cualquier cosa. Miren, Jesucristo mismo, en Juan 5:19, dijo estas palabras. Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Él, Jesucristo hecho hombre, dijo, yo sin el Padre no puedo hacer nada. Es un reconocimiento de que de Dios viene todo y sin Él no podemos hacer nada. Y entonces, miren, se convierte en una fuente de seguridad inquebrantable, ¿eh? Porque no importa qué cambie en tu vida, tu fuente de seguridad es la misma. ¿Se dan cuenta? O sea, no importa si pierdes el trabajo, si pierdes la salud, si pierdes a tu familia, que son todas cosas pasajeras. Si tú tienes puesta tu seguridad en todas esas cosas, tú último estás preocupado por perderlas. Porque piensas, ¿y qué voy a hacer sin ellas? ¿Cómo me voy a sentir seguro? Pero si tu seguridad proviene de que eres un hijo de Dios, que Dios te da todo lo que necesitas, que Él guía, que Él provee, que Él te da la fuerza, el querer, el hacer todo, entonces estás tranquilo. Porque no importa qué cambie, tu seguridad no varía ni 1 milímetro. Entonces tenemos que depender totalmente de Dios. Y número 3, ser consciente que Dios es la única audiencia. No hay más audiencia que Dios. Esta es una obra de teatro organizada por Dios. La única audiencia, el único juez, el único que va a dictar al final cómo actuaste, si bien o mal, es Dios. Todos los demás son parte del elenco. No tienen ni voz ni voto, lo que opinen es irrelevante. El único que cuenta es Dios, y acuérdate de esto, siempre te está observando, siempre. Va a cambiar tu manera de vivir la vida cuando estés consciente de que Él es la audiencia y está viendo siempre, todo el tiempo. Si estas cosas empiezan a vivir en tu vida, hay 2 cosas que van a surgir en tu vida que son el antídoto contra las 2 negativas de al principio. Letra A, humildad. Vas a empezar a ser una persona verdaderamente humilde. La humildad proviene de reconocer que todo viene de Dios y todo depende de Dios. Y este es el antídoto contra el orgullo. Ese orgullo que sentimos cuando pensamos que todo depende de nosotros, que nosotros somos los que logramos las cosas y los que llevamos el negocio como está y los que construimos. Desaparece el orgullo y empieza una humildad real, ¿eh? Porque miren, hay una diferencia entre ser una persona humilde ante la presencia de Dios y los propósitos de Dios y el saber que todo viene de Él y todo lo dirige Él, y otra de la gente que lo que quiere es pretender ante los demás que es una persona humilde, que quiere que los demás lo que piensen que es humilde, que es lo mismo que hemos estado hablando, ¿eh? Dice, la humildad es un concepto bien raro, porque ni siquiera se puede hablar de él, ¿no? O sea, imagínate que le dijeras a una persona que vas a contratar, ¿y cuáles son tus principales características? Soy una persona muy humilde. Dirías, ¿de verdad? ¿No? O sea, no puedes presumir de humildad.
¿no? O sea, si te dieran una medalla por humilde, no te la puedes poner porque te la quitan por orgulloso, ¿no? O sea, no. Entonces la humildad es una cosa medio rara, que nos cuesta trabajo entenderla porque mucha gente lo que piensa es que la humildad es hacerte menos. No se trata de hacerte menos a ti, se trata de reconocer de dónde viene todo, que no viene de ti. O sea, no es decir, yo no tengo ningún poder, no, yo sí tengo poder, pero no surge de mí, por a mí, nada más viene pasando por aquí, ¿no? O sea, viene de Dios y por aquí pasa, ¿no? O sea, no pienso menos de mí, pienso menos en mí. Cuando te la pasas pensando en ti, tú estás orgulloso. Deja de pensar en ti, esto es acerca de Dios, no de ti. Y entonces vas a tener una humildad real. Y miren, como rasgo de liderazgo, una persona humilde reconoce sus limitaciones. Sabe que sin Dios no puede y por eso todo el reconocimiento de todo lo que hace va a Dios. Siempre. De forma real, en tu corazón. Olvídate lo que dices. ¿Qué hay en tu corazón? Esa es la verdadera humildad del ser humano. Y lo segundo que empieza a vivir en tu vida es confianza. La confianza que proviene de depender de Dios y de saber que todo viene de Dios es el antídoto contra el temor tóxico a perder posición, a que los demás se den cuenta que eres falso. En el momento que dices, no, si esto no viene de mí, yo reconozco que yo no puedo, todo viene de Dios y Dios me ama incondicionalmente en ese momento, mira, viene una tranquilidad, una confianza en vivir la vida, no importa con quién estés lidiando, si es el director del mundo o la persona que limpia la calle, para ti es exactamente igual de importante la persona, tienes tranquilidad para vivir la vida. Y es una tranquilidad verdaderamente inquebrantable, ¿eh? ¿Se acuerdan la confianza con la que Jesucristo contestaba las preguntas o no las contestaba durante su juicio? Que le decía a Pilatos, ¿no te da miedo que tengo tu vida en mis manos? ¿Que yo puedo causar que te maten? Me hubiera gustado ver la cara con la que lo volteó a ver Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que le dice? Le dice, tú no tienes nada que mi Padre no te haya dado. No tienes poder. El poder viene de Dios. Y si Él te da poder para quitarme la vida, es plan de Dios, no tuyo. A ti no te tengo miedo. Temo a Dios. Pero si este es su plan, que se cumpla. Esa es la seguridad con la que vives. Y miren, he leído libros de gente que no cree en Dios, que dicen que la religión es para gente débil. Nada más lejos de la verdad, ¿eh? Analícenlo, fíjense. El ego humano no está dispuesto a aceptar su debilidad, nunca, por ningún motivo. Una persona con un ego grande, al revés, nunca acepta que tiene una debilidad. Y el cristianismo está basado en el reconocimiento de que tú no puedes hacer nada por ti mismo. Hace falta más valor para reconocer que no puedes y dependes totalmente de Dios, que para ponerte una máscara y pretender que todo lo puedes. Para eso no hace falta valor, lo hace todo mundo. Hace falta valor para decir, no puedo. Necesito de Dios. ¿Y saben cuál es el resultado de estas dos cosas? Cuando tienes humildad en Dios y confianza en Dios, una paz en tu corazón que no se la puedes explicar a la gente. No les puedes explicar por qué tienes tanta tranquilidad. Y eso es lo que dice Pablo en Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Va a cuidar tu corazón. Fíjense, ese es el corazón de un líder, el corazón protegido por Dios, lleno de la paz de Dios. Dice, va a proteger tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el corazón de un líder. Un corazón que confía con todo su corazón en Dios, que depende totalmente de Dios. Y nuestro problema principal, si se dan cuenta, es nuestro ego. El ego del ser humano, que lo que tenemos que hacer es llevarlo a la cruz de Cristo y decirle, Señor, ahí está, crucifícalo, quítalo de mi vida. Quiero depender de ti, quiero que me guíes tú, quiero que me dirijas en todo momento. Entonces vas a tener una transformación en la perspectiva, vas a ver de diferente manera a la gente, ¿eh? Vas a empezar a moverte a relaciones verdaderas, transparentes, profundas. Vas a empezar a ver a la gente en perspectiva eterna. No los vas a ver como medios para alcanzar el objetivo de la semana que entra. No, esta gente va a estar por la eternidad en algún lado y depende de mí el tipo de luz que brilla en mí. Entonces vas a empezar a ver las cosas de maneras totalmente diferentes y vas a empezar a buscar la verdad para que sea la base de la toma de todas tus decisiones. Y miren, entiendan esto, cuando decimos que perseguimos primero que nada el reino de Dios y su justicia, significa que llevamos cada una de estas cosas al terreno de lo práctico. O sea, vas a empezar a llevarlo a tu familia, a tu trabajo, vas a empezar a ver a la gente, ¿verdad?, como gente a la que le tienes que servir,
como gente que está ahí, que Dios te puso ahí para brillar. Vas a empezar a vivir y a tomar decisiones de acuerdo al plan de Dios para tu vida, que es servir. Ese es el corazón de un líder y es el fundamento de todo. Si nosotros podemos tener esto, empezamos a practicar estas cosas, empezamos a pedirle, a clamar a Dios para que toque nuestro corazón, vamos en la dirección correcta. Las demás cosas van a caer en su lugar. Sin esto, todo lo demás son estrategias de manipulación. Con esto, eres un hijo de Dios brillando para su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por la claridad, por la maravillosa forma en que tu Hijo Jesucristo ejemplificó el verdadero liderazgo para nosotros. Señor, tenemos corazones caídos, Padre. Tenemos una naturaleza que verdaderamente nos empuja a tratar de servirnos a nosotros mismos y vivimos en un mundo rodeado de trampas, rodeado de cosas que deslumbran, de cosas que nos distraen. Solamente con tu ayuda, Señor, podemos ganar esta batalla diariamente, poniéndonos en tus manos todos los días, pidiendo tu dirección todos los días. Mi oración, Señor, para todas las personas que estamos escuchando estas palabras, es que tu Santo Espíritu, Padre, abra los ojos de nuestro corazón, abra nuestros oídos para oír tu palabra, nos dé una humildad verdadera, Padre, de saber que tus propósitos y todo lo que sucede a nuestro alrededor viene de ti y que toda la gente que tú has puesto a nuestro alrededor está ahí para que nosotros les sirvamos. Te pido, Señor, que nos hagas una buena influencia, una influencia de acuerdo a tu corazón para toda la gente a nuestro alrededor, que nos des esa confianza para vivir la vida, aunque a veces las decisiones nos parezcan que van contrarias a lo que el mundo pensaría, que nos des esa fortaleza para seguir tu luz, Señor, y podamos vivir una vida que verdaderamente te glorifique. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu guía, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a